Vamos a empezar, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Nuevamente estamos aquí, Señor, para seguir en este estudio. Señor, te pedimos que estés con nosotros, Señor, que quites toda distracción y toda cosa que pueda impedir que nosotros pongamos atención a lo que hemos de ver en esta tarde. Te pedimos, Señor, que pues sigas tú obrando en nuestras vidas y te agradecemos porque tú nos has escogido para tu obra. Gracias te damos por todo, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el día de ayer terminamos los libros poéticos, los 5 libros poéticos, y a partir de hoy y hasta que terminemos este curso, vamos a ver los libros proféticos. Entonces, antes de empezar a ver cada uno de los libros, vamos a ver algo acerca de profecía y generalidades sobre los libros proféticos. Si nosotros relacionamos los libros proféticos con todos los libros que hemos estado viendo en este curso, podríamos decir que cuando nosotros vimos los libros históricos, vimos que se narró el surgimiento de una nación, la nación de Israel. En los libros poéticos vimos la prosperidad de esa nación. Y ahora vamos a ver en los libros proféticos el ocaso de la nación. Así es que vamos a ver dentro de la división que hicimos de los libros del Antiguo Testamento, vamos a ver el cuarto y el quinto grupo, los profetas mayores y los profetas menores. Vamos a ver primero los profetas mayores, pero como les decía, vamos a ver primero algo de las generalidades de la profecía bíblica. La profecía fuera de las Sagradas Escrituras es considerada como un fenómeno religioso que normalmente consiste en un mensaje que es enviado por una deidad a los seres humanos a través de un intermediario que es al que se le llama precisamente el profeta. El mensaje puede contener acontecimientos que han de producirse en el futuro, pero con frecuencia solamente es un aviso, un estímulo o una información. Así la profecía en su sentido más amplio comprende augurios, comprende adivinación y oráculos, que son las técnicas por las que, según se cree, se puede conocer la voluntad, en términos generales y hablando de todas las religiones, de sus dioses. De inicio, nosotros sabemos
que la Biblia en general es un libro considerado como profético, porque sencillamente es la palabra de Dios. Dios, como lo hemos estado diciendo, trasciende el tiempo, trasciende el espacio, por lo que en las Escrituras nosotros podemos observar que se habla de las cosas pasadas, de las cosas presentes y de las cosas que han de ocurrir. Los 39 libros del Antiguo Testamento se declaran abiertamente que son proféticos. Recordemos que la profecía es una de las pruebas cruciales con las que comúnmente se establece la credibilidad de las Santas Escrituras. La Biblia es un libro especial precisamente porque lo que dice es algo que ocurrió, está ocurriendo o está por ocurrir y nunca ha fallado en lo que dice. Pero vamos a ver ¿qué es propiamente la profecía bíblica? El apóstol Pedro nos muestra en una forma magistral en su primera epístola cuáles son las características de la profecía bíblica. Y en primer lugar vemos que el gran tema que se trata por todos los profetas es la persona del Señor Jesucristo. Tanto la primera como la segunda venida del Mesías fue el tema principal de la mayoría de los profetas. Sus profecías incluyeron detalles tan asombrosos como su personalidad, su venida, cómo tenía que sufrir, cómo debería retornar y cómo sería su reino y su gloria. El apóstol Pedro dijo: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraba las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Esto está en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículos 10 y 12. Por otra parte, algunas profecías fueron absolutas. Las predicciones concernientes al Mesías verdadero no fueron predichas sobre una respuesta humana. Estas fueron cumplidas con una exactitud impresionante. El Mesías debería ser, lo dice claramente la Escritura, de la simiente de la mujer. Esto lo vimos desde Génesis en el capítulo 3, después de la caída. La simiente de Abraham, también esto aparece en Génesis en el capítulo 22. Y también el Mesías tendría que ser de la tribu de Judá. Esto está en Génesis capítulo 49. Y en Isaías, ya en los libros proféticos, nos habla que este Mesías iba a ser nacido de una virgen. Y en Miqueas, en el capítulo 5, nos habla que iba a nacer en el pueblo de Belén, etc. No había nada condicional acerca de todos estos enunciados y fueron todos enunciados proféticos que fueron dichos muchísimo antes de que estos eventos ocurrieran. Mucho de lo que escribieron los profetas, ni siquiera ellos lo estaban entendiendo. Por ejemplo, viviendo todavía bajo la ley, estamos en el Antiguo Testamento, los profetas profetizaron sobre la gracia, algo que estaba destinado a nosotros
que íbamos a conocer a través de la venida del Salvador, y que ellos, a pesar de haberlo escrito, nunca pudieron entenderlo en el momento que lo escribieron. Desde luego es importante recordar en este momento que estamos iniciando el estudio de los libros proféticos, lo que también el apóstol Pedro declaró ahí en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículos del 19 al 21, y este es un versículo que siempre debe estar en nuestra mente. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está muy claro cómo fue que la palabra profética llegó hasta toda la humanidad. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la Iglesia de Roma argumenta que solamente ellos pueden dar la interpretación correcta a las Escrituras. De acuerdo con este texto que escribió el apóstol Pedro, nadie tiene la privacidad de la interpretación. El Señor nos las ha dejado escrita para que todos la conozcamos, y esto con el objeto de que todos la obedezcamos. Las Escrituras no son de origen humano. Todo lo que leemos en ella no es el resultado de la voluntad humana. Los profetas muchas veces, aún no entendiendo completamente lo que ellos estaban escribiendo, fueron fieles en escribir todo aquello que el mismo Dios les estaba revelando. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esto, desde luego, incluye toda la profecía. O sea que la profecía son palabras de Dios que a través de los profetas nos ha dejado, y esto como una esperanza en aquellas cosas que todavía no se han cumplido. Nada de lo que está escrito en la profecía, dice el apóstol Juan, se le puede agregar o se puede suprimir. Muchas falsas profecías han surgido a través del tiempo, de aquellos que inclusive su misma existencia también está profetizada. Me estoy refiriendo específicamente a los falsos profetas. Pero solo la profecía que fue inspirada por Dios es la que se ha ido cumpliendo a través de los siglos. Esto nos debe dar la seguridad de que toda la profecía que aún no se ha cumplido, pero que se encuentra en las Escrituras, algún día se va a cumplir y será una realidad. Hermana, ¿podría dejar su teléfono? Por favor. Veamos cómo un diccionario bíblico interpreta la palabra profeta. La palabra profeta es una transcripción del vocablo griego profetes, compuesto de un verbo, el verbo femi, que significa decir o anunciar, y de la preposición pro, que tiene un sentido local, quiere decir delante de o en presencia de. Profeta es entonces aquella persona que anuncia delante de otros
un mensaje de la divinidad. Además de este sentido local, el pro puede tener sentido sustitutivo, o más bien quiere decir en lugar de o en nombre de. Y así el vocablo profeta puede significar también el que habla en lugar de Dios. En la Biblia griega, la palabra profetes traduce el hebreo, la palabra hebreo navi, que según algunos intérpretes deriva de una raíz semítica que significa llamar o llamado. En tal caso, el profeta sería el llamado de Dios. Ahora, un profeta era simplemente un portavoz de Dios. La persona llamada es a la persona que se le llama el profeta y también se le llama vidente. Y nosotros podemos ver ahí en el Salmo 9, versículo 9, cómo son intercambiados los términos profeta y vidente. Dice este pasaje, ahí Samuel 9, versículo 9, dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Ahí Samuel está dando dos nombres a esta persona de la que estamos hablando, que ha recibido un llamado para ser portavoz de la palabra de Dios. Algunos eruditos sugieren que el término profeta enfatizaba el trabajo objetivo y activo del portavoz, mientras que el término vidente subraya el método subjetivo de recibir la revelación divina. Ustedes han leído muchas veces en la Biblia que habla de personas que tuvieron visiones o sueños. Estos son propiamente a los que se les llamaba videntes, pero obviamente su profesión se igualaba con la del profeta, con aquel que iba y transmitía la palabra de Dios. Un profeta también era designado, ahí podemos ver en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, versículo 9, también se les llamaba varón de Dios. A los profetas, nosotros vimos en los libros históricos que se les llamaba varón de Dios o siervos del Señor. En los libros proféticos se les llama el mensajero de Jehová. Ahora, ya que estamos hablando acerca de cosas que los profetas vieron para el futuro, vamos a hablar un poco de la profecía predictiva, o sea, de aquello que no había ocurrido. En el lenguaje corriente suele llamarse profeta a la persona que anuncia el futuro. Pero esa idea tiene muy poco que ver con lo que dice la Biblia acerca de los profetas. O sea, no forzosamente un profeta es aquel que anuncia el futuro. Efectivamente, la profecía incluye la predicción de algunos acontecimientos y esto siempre fue muy importante para el ministerio de un profeta. El que en sus profecías se llevaran a cabo, lo acreditaban como una persona que tenía los mensajes de Dios. Pero Dios ha ocupado a estos hombres en una forma más intensa, más que en las cosas futuras, en los hechos del pasado y también en los hechos de los momentos en que estaba viviendo el profeta. Esto era con la idea de que ellos informaran al pueblo lo que Dios había hecho, recordándoselos lo que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo y lo que podría hacer más adelante. Algunos críticos liberales de la Biblia niegan la realidad de que haya habido realmente una profecía predictiva. Frecuentemente vemos que muchas personas se preguntaban, ¿realmente cuál era el caso de las profecías? ¿Qué relevancia tuviera la profecía para gente que nunca iba a ver que se cumplía lo que estaba prediciendo? Como consecuencia, se busca
dar algunas implicaciones que serían cosas contemporáneas, o sea, tratando de aplicar esas profecías al momento que estaban viviendo. Como por ejemplo, nosotros recordamos el texto de Isaías 7, donde habla de que la Virgen iba a concebir. Y dice ahí en el versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, lo que ellos proponen es que aquí se estaba hablando de una joven doncella en los días de Isaías que se ajustaba a eso que estaba diciendo el profeta y que no era algo que fuera a suceder más adelante. El hecho es que algunas profecías no tenían relevancia inmediata para la generación contemporánea. Si estamos viendo los tiempos de Isaías, realmente ellos pues, no veían que tuviera algún caso que muchos siglos más adelante una mujer fuera a tener un hijo y que la característica de ella era que era una mujer virgen. Para ellos en ese momento no tenía ninguna relevancia. También recordemos el caso de Abraham. A Abraham, a través de la profecía, se le prometió que iba a tener una simiente que recibiría una tierra prometida en el Canaán y que esto iba a ser su herencia. Esto no lo vio Abraham. Él no pudo saber si todo eso se iba a cumplir, pero recuerden que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dice Hebreos 11, del versículo 8 en adelante, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero más adelante dice, ¿por qué estos hombres hacían estas cosas que estaban predecidas? Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y aquí viene lo más importante, creyéndolo. O sea, fue por su fe de estas personas que ellos tuvieron la dicha de saber que eso que se estaba profetizando de ellos se iba a convertir en una realidad en algún tiempo. No entendían los propósitos de Dios, pero confiaban por fe que todo lo que Dios estaba haciendo, pues era algo que iba a suceder. Incluso los profetas que escribían estas cosas tampoco lo entendían. Simplemente ellos estaban siendo inspirados por Dios y escribían aquello para lo cual el Señor los había escogido. También el apóstol Pedro trató este mismo asunto en el capítulo 1, en los versículos del 10 al 12, donde habla del plan redentor de Dios como anticipado por los mensajeros del Antiguo Testamento. Él mismo dice ahí que esto era un misterio, para ellos era un misterio. Recuerden que estos misterios nos fueron revelados a nosotros, la Iglesia de Cristo, a través de nuestro Señor. Fue precisamente hasta la venida del Señor Jesucristo cuando todas estas cosas, todos estos misterios fueron revelados. Entonces, los profetas escogidos por Dios, en primer lugar, algo que tenemos que aclarar es que no eran adivinos, no estaban adivinando nada, no eran magos o astrólogos que se dedicaban a leer el porvenir en los astros o en donde quiera para que ellos pudieran anunciar lo que iba a suceder. Eran mensajeros y portavoces del Dios de Israel, enviados a proclamar la palabra de Dios. Esto lo hacían en un momento preciso, un momento histórico para el pueblo de Israel.
Y en su mensaje incluso incluía algunas referencias que iban a suceder en el futuro y estaba siempre vinculado con las necesidades de aquel momento. Al tratar de la profecía, uno necesita entender bien la distinción entre predecir y proclamar. Muchos asumen erróneamente que toda la profecía es pronosticadora, predictiva en su naturaleza, que todo profeta que habló estaba hablando de cosas futuras. Sin embargo, la profecía también trata de eventos que ocurrieron en el pasado. O sea, no forzosamente tenía que ser una cosa que iba a ocurrir. Y puede mirar tanto hacia adelante como hacia atrás, porque lo que está diciendo el profeta es algo que tiene un propósito para Dios de que lo entendamos. Por ejemplo, de una de las cosas que los profetas hablaron, siendo algo que había ocurrido antes, pues un ejemplo muy claro es Moisés. Moisés escribió todo el Pentateuco. Dentro del Pentateuco escribió el libro de Génesis. Dentro del libro de Génesis aparece todo lo que es la creación. Obviamente Moisés no podía haber conocido lo de la creación y era un evento pasado y no lo pudo haber conocido si no se lo hubiera revelado Dios. Ciertamente él no estuvo presente para poder atestiguar esos eventos. Por otro lado, cuando el profeta abordó ciertas situaciones durante su estancia en Israel, cuando él estuvo en el desierto, él estaba tratando con condiciones de ese momento en las vidas de su pueblo Israel. Y él fue y habló a Israel de lo que estaba ocurriendo en ese momento, de cómo el Señor los iba a liberar de la esclavitud que tenían en Egipto. Finalmente, la visión del profeta algunas veces fue dirigida al futuro, donde sí efectivamente se predecían detalles concernientes pues a cierta gente, no solamente al Mesías, y algunos eventos. Se pueden mencionar varias categorías relacionadas a la profecía predictiva. Por ejemplo, existen profecías que se relacionan exclusivamente a individuos. La misión de Josías, por ejemplo, fue predicha más de 3 siglos antes de su nacimiento. Algo que nosotros vimos, por ejemplo, el rol del rey persa Ciro, que iba a liberar a los hebreos de la cautividad de Babilonia. Esto fue descrita más de siglo y medio antes de su reinado. El destino de ciudades y naciones es anunciado proféticamente en varias escrituras. Vamos a ver ahora que veamos los profetas mayores, como tanto Isaías, Jeremías como Ezequiel, todos ellos estuvieron prediciendo lo que iba a pasar a las naciones que eran sus vecinas, no solamente al pueblo de Israel. Las descripciones que aparecen en Daniel del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del griego e inclusive del imperio romano, pues es algo milagroso porque Daniel no pudo haber conocido todos esos imperios que iban a surgir con el tiempo. También existe un asunto de profecías mesiánicas, de las que más de 800 profecías del Antiguo Testamento se centran por lo menos la mitad en la venida del Señor Jesucristo. La intención de la profecía predictiva fue establecer la credibilidad de Dios y finalmente la autenticidad de que las Escrituras fueron inspiradas por Dios. La profecía predictiva puede ser definida como algo milagroso, un milagro en cuanto al conocimiento, una declaración, una descripción, una representación de lo que iba a ocurrir más adelante, más allá del poder mental que pudiera tener una persona para poder discernir o para poder calcular lo que podía ocurrir más adelante.
Esta es la evidencia más alta que puede darse acerca de que estas personas tenían una comunión sobrenatural con Dios. Existe una cantidad de criterios para determinar la autenticidad de la profecía. Como puesta a predicciones que pudiera hacer el hombre solamente como producto de su imaginación. La profecía debería implicar, en primer lugar, que debería ser en el tiempo apropiado. El oráculo debe preceder significativamente a la persona o al evento que está describiendo. Debe estar más allá del reino de un cálculo razonable para así evitar cualquier posibilidad de una conjetura fundamentada. O sea, cualquiera puede empezar a presumir que puede predecir algunas cosas. Por ejemplo, yo les puedo predecir ahorita que va a haber un examen. Si el Señor lo permite, obviamente. Y ustedes pueden predecir que lo van a pasar. Y lo más seguro es que yo esté en lo correcto y que ustedes se equivoquen. Entonces, pues una persona, por ejemplo, puede decir, bueno, yo puedo profetizar que el día de mañana va a llover. Bueno, pues es que todos los días está lloviendo. Pues, cuando es algo, una conjetura que está fundamentada en algún conocimiento previo, bueno, eso no quiere decir que sea una profecía. La profecía debe presentarse en detalle específico, no generalizaciones vagas que sean capaces de ser manipuladas en diversas circunstancias. Predecir que alguien hará algo en algún momento, pues realmente no es impresionante, porque puede ocurrir y eso no quiere decir que sea ni ninguna revelación divina, ni tampoco que tenga algún don de predicción. Un profeta que no es 100% exacto en sus predicciones, pues no es un profeta absoluto, no es un profeta de Dios. Debemos observar que los profetas de la Biblia, cuando pronunciaban sus declaraciones, hablaban con confianza absoluta. Ellos frecuentemente empleaban una forma verbal conocida como el estado perfecto, lo cual sugiere una acción que tenía que ser complementada. Un erudito llama esto lo perfecto de la confianza. Los profetas sabían que lo que estaban diciendo iba a ocurrir porque esto era una revelación que les había dado el mismo Dios. Esto habla de muchas veces como si el evento ya hubiera ocurrido, aunque todavía está en el futuro. Recordemos las palabras de Jesús. Jesús normalmente hablaba siempre de cosas que aparentemente ya habían ocurrido y estaba hablando de cosas futuras. En el idioma griego tenemos nosotros ahí el detalle de que muchas veces los verbos que aparecen en nuestro idioma como futuros, en el idioma griego se pueden interpretar como presentes. Entonces muchas cosas que estuvo diciendo Jesús que aparentemente pareciera que iban a ocurrir en el futuro, él ya las estaba considerando que ya habían ocurrido. Por tanto, Isaías pudo decir, porque un niño nos es nacido. Está hablando de muchos siglos antes de que esto ocurriera y él está diciendo que el niño nos es nacido. Ni siquiera se sabía de qué niño estaba hablando, ni se tenía la constancia de que hubiera que tenido que nacer un niño en ese momento. Aun cuando la encarnación de Cristo estaba todavía muy lejos de que realmente sucediera, pues esto ya lo estaba viendo el profeta como algo que iba a ocurrir y lo estaba tomando como algo presente. La profecía nunca fue expresada con una forma insegura de decirlo. No decían, bueno, tal vez la Virgen vaya a concebir
o quizá dentro de algunos años vaya a haber una persona que sea la portadora del Mesías. Ellos aseguraban totalmente porque Dios se los había asegurado a ellos. El estándar divino para un profeta verdadero lo vemos establecido ahí en Deuteronomio por el mismo Moisés. Dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Por eso era muy claro para ellos cuando un profeta era falso, y por eso se menciona tantas veces los falsos profetas. Más falsos profetas hubo en el tiempo precisamente de la profecía que los profetas verdaderos, los profetas de Dios. Recuerden los profetas de Baal, los 400 que mandó matar Elías. O sea, siempre los falsos profetas han superado en número a los verdaderos profetas. En Isaías 41, versículo 23, es dado un desafío a los dioses falsos del paganismo, precisamente por el profeta Isaías. Él dice, dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O sea, ahí los prueba Isaías. Si realmente son dioses, dime qué va a pasar mañana. Claramente la profecía predictiva es un elemento importante en las Sagradas Escrituras y se eleva superiormente por encima de todas esas profecías falsas que siempre han existido, inclusive hasta hoy. Ustedes saben que en muchas iglesias se dice que tienen profetas y apóstoles. Antes no dicen que tienen a Cristo ahí. Sin embargo, todos aquellos que piensan que la principal tarea de los profetas era predecir el porvenir, lo han definido en una forma errónea. Esto no fue el propósito de Dios para los profetas. El vocablo profecía no debemos tomarlo exclusivamente como un sinónimo de predicción. Aunque es verdad que los profetas predijeron muchísimas cosas en algunas ocasiones, de acuerdo a la información que Dios le estaba revelando, pero esto no era siempre. La mayor parte del ministerio de los profetas estaba destinado a transmitir simplemente el mensaje de Dios a su pueblo, ya sea un mensaje del pasado, del presente o del futuro. Eso es exactamente el ministerio que Dios ha dado en nuestros días, no a esos que se hacen llamar profetas, sino a todos aquellos que hablan de la palabra de Dios. Cualquier predicador que efectivamente esté dando un mensaje de la Biblia en un púlpito, ese se puede decir que es un moderno profeta, pero no es una persona que esté pues diciendo que van a ocurrir cosas que los demás no saben. No lo saben porque no han leído la Biblia, pero lo que esté diciendo un predicador es algo que está en la Biblia y que si alguien lo ha leído, ya debe saber que ahí viene. Leía precisamente acerca de una persona que rebatía esto, que dice que no es cierto que los profetas ya no existan, que el don de profecía haya concluido, que todavía habemos, dijo, muchos profetas, y decía, lo único que pasa es que ya las profecías no son a nivel universal, sino son a nivel local. Dice, por ejemplo, yo predije quién iba a ser el próximo presidente de mi país. Pues la pregunta, ¿y eso qué relevancia tiene para una vida espiritual de las personas? El saber quién nos va a robar el próximo año no tiene ningún... Entonces, el de proclamar la palabra de Dios es exactamente el ministerio que Dios les ha dado en nuestros días a todos aquellos que desde un púlpito exhortan a las congregaciones a obedecer los mandatos de Dios. O sea, están proclamando la palabra de Dios. Las predicciones futuras que ahora se predican
son solo aquellas que ya están explícitamente indicadas en las Escrituras. Yo les puedo estar hablando del arrebatamiento, les puedo hablar de la segunda venida, les puedo hablar del milenio, pero todo eso no lo estoy inventando, ni me lo reveló Dios. Simplemente el Espíritu Santo me iluminó para que al leerlo en la Biblia yo lo pudiera entender, se los pudiera explicar. Pero eso no quiere decir que esté prediciendo nada. Simplemente estoy proclamando lo que es la palabra de Dios. Aquellos falsos profetas contemporáneos que aseguran que tienen revelaciones futuras que les han sido dadas directamente por Dios. Leí hace tiempo una revista donde estaba una persona que decía que era pastor, que decía que era profeta, que se había presentado a predicar un pasaje de la Biblia, y de pronto el Espíritu Santo ahí le reveló, era un pastor de la parte del norte del país, dice que de pronto el Espíritu Santo le reveló en ese momento que Dios le estaba entregando a todo el estado, no me acuerdo qué estado era, Chihuahua, por decir algo. Dice, me está diciendo ahorita que todo el estado de Chihuahua se va a convertir a Cristo, que yo voy a ser el canal para que los convierta a todos. Dice, que esa es una revelación local, una profecía local, pero pues yo creo que nadie se lo creyó. Por lo menos que yo sepa hasta ahorita, no creo que todo el estado de Chihuahua sea evangélico, pero bueno. Esas personas normalmente son impostores y son como los que dijo Jeremías, que profetizan mentiras en el nombre de Dios, pero que él nunca les envió ni les mandó decir nada, pues toda la revelación de Dios ya fue dada. Toda la revelación de Dios se encuentra en la Biblia que tenemos en nuestras manos. Y como el apóstol Juan dijo ahí en Apocalipsis 22:18, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces de ahí viene la importancia de conocer el contexto histórico en que los profetas proclamaban la palabra de Dios a fin de comprender cuál era el verdadero sentido, el verdadero papel de estos hombres. Solo entonces se podrá actualizar su mensaje en conformidad con las circunstancias y necesidades del tiempo presente. Es una aplicación a la palabra de Dios, no es una revelación nueva. Los profetas por lo general introdujeron sus mensajes siempre con la frase que decía, o por lo menos algo similar, así dice el Señor. Al utilizar esta expresión u otras semejantes, se presentaban ellos a sí mismos como mensajeros de Dios. Lo que ellos decían textualmente era, esto es lo que el Señor me ha mandado que les diga. Los profetas estaban investidos de una autoridad para proclamar la palabra de Dios. Esta certeza de haber sido enviados por Dios es un elemento distintivo de cada uno de estos hombres. Dios escogía no a hombres específicos, hombres preparados, hombres eruditos, como puede haber sido Esdras, por ejemplo. Él no escogió gente especial para enviar sus mensajes a su pueblo. Dios escogió a hombres comunes y corrientes, como en el caso que vemos de los apóstoles, que no eran pues ningunos eruditos, quizá la mayoría de ellos eran ignorantes, pero el Señor Jesús escogió precisamente esas personas para que llevaran a cabo su obra. Esos hombres que durante toda la historia del Evangelio vemos que eran hombres vacilantes, hombres torpes, hombres que no entendían, cuando después en el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, de pronto se convirtieron en hombres poderosos en la palabra. Inmediatamente vemos a Pedro que da un mensaje que hizo que se convirtieran, ¿cuántas personas? ¿Cuántas?
Yo no me acuerdo, por eso les pregunto. 5,000, ¿no? Bueno, entonces, esos hombres comunes y corrientes, por ejemplo, podemos ver a Amós, que dice el Señor que lo quitó de andar cuidando ovejas y le dijo, ve y habla en mi nombre a mi pueblo de Israel. Esto es en el capítulo 7, versículo 15 del libro de Amós. Jeremías también escuchó la voz del Señor que le decía, yo pongo mis palabras en tus labios, ahí en el capítulo 1, versículo 9. Y Ezequiel dice ahí en su libro que comió el rollo donde estaba escrito el mensaje del Señor a Israel, en el capítulo 3, versículo 1. Por lo tanto, como enseña Isaías, todo aquel que cierra sus oídos al mensaje profético, no está despreciando a estos hombres que eran humildes y que probablemente esto hacía que sus palabras no fueran muy creíbles. Estaban despreciando, como le dijo Dios a Samuel, no te desprecian a ti, me están despreciando a mí. Exactamente lo mismo pasaba con los profetas, que la mayoría de ellos, el pueblo de Israel no les hizo caso. Particularmente significativos son también los pasajes que describen el momento en que el Señor los llamó a a ejercer la actividad profética. Momentos terribles de confrontación entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Recuerden ahí en Isaías 6 cómo se ve que el profeta Isaías se siente morir en el momento que es confrontado con su pecado. Dios está ahí delante de él, está viendo la gloria de Dios y él se sabe que es un hombre pecador, que no puede estar ahí en ese lugar santo. Lo mismo podemos ver en Apocalipsis con el apóstol Juan, que también cuando Dios se le revela, él se siente de la misma manera que se desintegra ante la presencia del Señor. Momentos terribles de confrontación que tuvieron estos hombres. Los géneros más frecuentes de las profecías son, en primer lugar, el mensaje de salvación. El Mesías que se predice en todos estos libros iba a venir para salvar a la humanidad. Pero también, como sabía el Señor que su pueblo iba a rechazar este mensaje, también las predicciones son de juicio y de condenación. Y ahí hay otra palabra, una fórmula de hablar de los profetas, porque dicen, ay de los que denuncian primero los pecados cometidos por el pueblo de Israel, por las naciones paganas o por algún individuo, y con esta acusación fundamentan el anuncio del castigo. Ay de aquellos que. Los mensajes de salvación, en cambio, proclaman el amor misericordioso del Señor que perdona y que está restaurando a su pueblo. Ese ha sido el propósito siempre en el plan de Dios. Ahora, obviamente, Dios envía a los profetas, pero Dios es un Dios exigente. Él denuncia con extrema severidad cuando su pueblo está fallando. Él no puede tolerar que su justicia y su santidad sean atacadas con la mentira, con la idolatría, con la injusticia de los hombres. Pero no es un Dios que se revela únicamente para los actos de juicio y de condenación. Su mayor gloria consiste en darse a conocer como el Dios que está enviando a su representante para salvar a la humanidad y en mostrar que no solamente Israel va a ser el beneficiario de esos dones que va a dar, sino toda la humanidad.
Al ver la liberación de un pueblo que parecía perdido para siempre, todas las naciones entonces deberán reconocer que el Dios de Israel es el Dios de toda la humanidad y es un Dios que es único. Los profetas ejercieron una influencia decisiva, primero directamente en la religión de Israel y luego cuando llegó ese Mesías prometido en la iglesia de Cristo. Pero muy pocas veces los primeros destinatarios de su mensaje prestaban atención a estos anuncios que Dios mandaba a través de estos hombres. En un primer momento sus palabras siempre cayeron al vacío y hay en los escritos proféticos toda una serie de textos que dan testimonio de este rechazo. Cuando la palabra del profeta resultaba demasiado molesta, trataban de hacerlo callar, como lo declara el mismo Señor por medio de Amós. Dice, mas vosotros diste de beber vino a los nazareos y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Ahora, cuando la palabra del profeta resultaba esto es lo que acabo de decir. Amós 2:12, sí, de acuerdo. Otras veces decían, no nos cuentes las revelaciones verdaderas, háblanos palabras suaves, no nos quites nuestras ilusiones. Recuerden aquellos profetas que tenía Acab, que decía, estos me caen bien porque me profetizan todo lo que yo quiero. Pero estaba Micaías por ahí, que era el verdadero profeta de Dios, y ese le caía mal, porque siempre profetizaba todo lo contrario. Entonces estos decía, háblanos palabras suaves que no nos quiten nuestras ilusiones. Y cuando esas pretensiones chocaban con la inquebrantable fidelidad de los profetas a la palabra de Dios, entonces ellos lo que hacían es que intentaban desacreditar ese mensaje. Decían que estos anuncios proféticos tardaban mucho tiempo en cumplirse. Por este motivo, Isaías denuncia el escepticismo de sus oyentes cuando exclama, que Dios haga pronto sus cosas para que las veamos, que el Dios Santo de Israel cumpla deprisa sus planes para que los conozcamos. Ahí lo que quería Isaías es que ya de una vez les mandara el juicio para que ellos se dieran cuenta que lo que él estaba profetizando realmente era un anuncio de Dios. Ezequiel dirige también el mismo reproche a los que decían, pues es que pasan los días y las visiones del profeta nomás no se cumplen. Y entonces ellos pensaban que porque no había un cumplimiento inmediato, las profecías de estos hombres no eran profecías o no eran mensajes de Dios. Ahora, aparte de todos esos profetas que estamos hablando, también hubo varios profetas importantes en Israel que no escribieron ningún libro. Los que vamos a ver son los libros de los profetas que escribieron, pero hubo otros profetas como por ejemplo Abraham, Aarón, María, ¿se acuerdan de la juez Débora? En la época de la monarquía vemos a grandes profetas como Elías, como Eliseo, como Natán. Todos esos profetas no escribieron. Aunque, bueno, en el caso de Moisés y Samuel, ellos sí escribieron, pero no están sus escritos precisamente en los libros de profecía, sino en los libros históricos. El pueblo consideraba que el profeta, si tenía la cualidad de ser vidente, o sea, de que recibiera a través de un estado estático, un sueño, una revelación de Dios, esa era una cualidad muy importante del profeta. Dice, si el profeta
hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Esto decían de aquellos que suponían que no habían tenido ninguna revelación. Samuel precisamente era un hombre que era muy respetado porque era conocido como un vidente, como una persona que constantemente estaba teniendo revelaciones de Dios. Y en ocasiones, pues los mensajes de Dios eran en una forma audible, o también se dice en la Escritura que enviaba un ángel para transmitir su mensaje, pero por lo general, sí, las instrucciones podemos ver que en repetidas ocasiones se daban a través de las visiones, a través de sueños. Entonces ellos reconocían todo esto como de origen divino, como algo que ellos no podían en alguna otra forma recibir, si no era a través precisamente de una visión. Se habla mucho de los profetas que tuvieron momentos estáticos donde Dios les estaba revelando algún mensaje. Ahora, en todos los tiempos, un profeta o un escritor de las Escrituras no estaba en todo momento bajo la inspiración del Espíritu Santo. Los profetas solamente recibían en determinados momentos, y quizá en esos momentos de éxtasis, en esos momentos de visión, que Dios les mandaba sus revelaciones, pero no en todo momento tenían una revelación de parte de Dios. No es como Saúl, que quería ver a Samuel para que le dijera en ese momento qué le había dicho Dios. A Samuel le llegaba la palabra de Dios en el momento que Dios lo quería. No siempre tenía la palabra de Dios. Entonces, solamente anunciaban los profetas el mensaje de Dios en un momento determinado que Dios mismo había elegido. No eran profetas de tiempo completo, nada más en el momento que Dios quería enviar un mensaje era el momento en que a ellos, a través de una forma audible o en visión o en cualquier otra forma, les transmitía un mensaje. Ahora, vamos a hablar de la diferencia que hay entre un profeta y un sacerdote. Nosotros podemos decir, bueno, estamos diciendo ahorita que el profeta es aquel que transmite el mensaje de Dios a su pueblo. Ahora, el sacerdote, lo vimos nosotros en el libro de Levítico, era la única persona que podía hablar directamente con Dios. Él hablaba, el sacerdote, en el lugar santísimo. Pero ahí el sacerdote lo que hacía es que él era el portavoz del pueblo. O sea, el pueblo hablaba con el sacerdote y el sacerdote entraba al lugar santísimo y ahí le hablaba a Dios acerca de lo que su pueblo quería. Sí, adelante. Si los demonios, dices. Sí, la que consultó Samuel, ¿no? Yo diría que no es tanto él, sino que Dios puede permitir que el mismo Satanás, a través de una persona, confunda dándole alguna revelación. Recuerda que todo lo que ocurre finalmente está determinado por Dios. Si Dios no quiere, no pasa nada. Si Él permite eso, quizá es como vimos con Job, está dando un permiso para, en este caso, para que probaran a Saúl. ¿Sí?
Pero finalmente cualquier poder emana directamente de Dios, no de los hombres, no de ninguna otra persona, ni del mismo Satanás. Entonces decía que el sacerdote era la única persona que podía hablar directamente con Dios. En el caso del profeta era exactamente lo contrario. El profeta era comisionado por Dios para que transmitiera sus palabras al pueblo. El sacerdote procedía de una clase hereditaria. Recuerden, solamente podía ser sacerdote aquel que proviniera de la tribu de Leví y específicamente que fuera descendiente de de Aarón. Mientras que el profeta simplemente surgía por la voluntad de Dios, un llamamiento que hacía directamente a una persona que elegía, que como dije hace un momento no tenía ninguna cosa especial por la cual Dios lo hubiera escogido, pero no debería tener absolutamente ninguna condición específica. La función básica del profeta era la de predicar la palabra revelada, esto lo he estado diciendo, prediciendo juicios, prediciendo las bendiciones y además guardianes de los principios de la teocracia. La diferencia entre el sacerdote y el profeta era una cosa totalmente radical. Recordemos que por principio el sacerdote recibía su oficio por herencia. Solamente podía ser sacerdote aquel que por herencia podía recibir ese cargo. El sacerdote no escogía el oficio, el sacerdote lo heredaba. Él desde que nacía ya sabía que iba a ser sacerdote. Y si no cumplía con los requisitos que Dios pedía para los sacerdotes, pues les pasaba lo que les pasó a los hijos de Elí. La diferencia con el profeta es que el profeta sí era una persona que quizá ni siquiera había pensado nunca en servirle a Dios, pero en algún momento es escogida personalmente por Dios. Y es escogida para un trabajo especial. Personas que no tenían ningún mérito en especial recibían el honor que les distinguía de todos los demás. Es decir, era una persona que recibía un llamamiento especial, al que se le confería la autoridad de proclamar la palabra de Dios, y esto era un don dado directamente por Dios. La razón de por qué la relación hereditaria no era conveniente para el oficio de profeta era que cada uno de ellos era de una clase de persona muy especial. No siempre nuestros descendientes tienen las mismas características de nosotros, aunque es muy probable que puedan ser similares a nosotros, no son iguales a nosotros. No es como en el caso de los sacerdotes que podían desempeñar el oficio, pues simplemente porque lo veían desde el momento que nacían, acompañaban a su padre y aprendían el oficio. Un sacerdote inclusive podía ser, como lo vimos en el caso de los hijos de Elí y de Samuel, personas totalmente diferentes a sus padres. Personas que no tuvieran una comunión real con Dios y sin embargo, por ese carácter hereditario, ellos eran sacerdotes y podían ser personas con un carácter débil, personas incrédulas inclusive, y sin embargo podían estar ejerciendo el oficio de sacerdote simplemente porque les había sido heredado. De tal forma que un sacerdote pues podía ser una persona que tuviera mucha comunión con Dios, o podía ser una persona mediocre que ni siquiera podía comunicarse con Dios. Pero el profeta, por otro lado, su oficio tenía grandes retos que tenía que afrontar.
En el papel del profeta, en el oficio del profeta, no se podía ser mediocre. Debería ser una persona de carácter, que tendría que enfrentarse con todas aquellas personas a las que les transmitiera el mensaje de Dios. Es de la misma manera que un pastor no puede ser un pastor que tenga un carácter débil. Debe ser una persona que hable con la autoridad que le da la palabra de Dios. Tanto los profetas se enfrentaron a un pueblo rebelde como era Israel, como los pastores se enfrentan a congregaciones rebeldes también. En innumerables ocasiones vemos en los libros históricos que los profetas se tuvieron que enfrentar inclusive con el rey en turno. O sea, no podían tener mayor enemigo en la tierra que precisamente el rey. El mensaje que el profeta comúnmente llevó, pues era el de juicio, y esto hacía que su mensaje no fuera bien recibido por sus oyentes, de tal forma que debería estar preparado para una respuesta agresiva a aquellos que le estaba compartiendo el mensaje de Dios. En muchas ocasiones se traducían precisamente esa agresión en injusticias y sufrimientos para aquel que estaba llevando de una manera fiel el mensaje de Dios. No en pocas ocasiones los profetas los vemos que están en peligro de su vida. Vamos a ver cómo murió Isaías en un momento más. Una persona elegida por Dios para profetizar no podía ser una persona con falta de carácter, no podía ser una persona que fuera medrosa. Normalmente debería ser una persona que fuera no valiente, sino muy valiente, que iba a enfrentar los riesgos, que le iba a traer el llevar un mensaje que iba a ser no recibido con mucho gusto por el pueblo, pues eran mensajes de juicio. Es necesario comentar que la Escritura y la historia nos mencionan que ha habido muchos hombres que se han atrevido a mencionarse a sí mismos como profetas de Dios y que no lo han sido. Simplemente, pues porque no fueron llamados por Dios, sino que ellos mismos se adjudicaron el derecho de decir que están hablando un mensaje de Dios. Jeremías habló de estos hombres. Él dijo, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón es lo que os profetizan. Muchas veces, y esto pues sobre todo lo vemos en estos profetas contemporáneos, y eso nos dice la Escritura también, cuando nosotros vemos la naturaleza de la profecía, nos deberíamos dar cuenta si pudiera ser realmente un mensaje de Dios o simplemente es algo inventado por esa persona. Muchas veces nos damos cuenta pues que es algo imposible o es un disparate, como eso que les digo de ese profeta que dijo que el Espíritu Santo le había entregado todo un estado y que él iba a ser a todo el estado creyente. A veces nos dejamos llevar por la elocuencia de la persona, por su simpatía o por cualquier otra cosa, sin tomar en cuenta
realmente sus palabras. Muchas veces, analizando fríamente lo que están diciendo, nos damos cuenta que lo que dicen no es un mensaje de Dios. Cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban, la gente podía saber que lo que estaban prediciendo era algo que realmente podía suceder. ¿Por qué? Pues simplemente las profecías de juicio, por ejemplo, ellos sabían perfectamente que habían desobedecido a Dios y que estaban en falta delante de Dios. Y sabían, conocían las escrituras, las habían estudiado, de que estaba profetizado también de que iba a haber juicio sobre ellos si es que no se arrepentían. Entonces, cuando un profeta venía y simplemente les decía que ese juicio ya estaba próximo, no era para que se hubieran molestado, sino al contrario, hubieran haber recordado que todo eso así estaba establecido. El papel principal de los profetas del Antiguo Testamento fue el de exhortar al pueblo de Israel a través de las palabras de Dios. Los exhortaban a que se arrepintieran cuando claramente se veía que se estaban desviando del camino marcado por Dios en esa ley que le había entregado a Moisés, y les advertía en todo momento acerca de que iba a haber un juicio y que forzosamente llegaría ese juicio si ellos continuaban desobedeciendo sus mandamientos. Claramente nosotros vimos en el libro de Deuteronomio, él habló que la obediencia los iba a llevar a la prosperidad y la desobediencia finalmente iba a ocasionar una disciplina para el pueblo. El ministerio del profeta no solamente consistía en hablarles directamente al pueblo, sino que en todo momento vemos que Dios mandaba a estos profetas con la cabeza política principal. Recuerden cómo Moisés fue enviado directamente con Faraón. El mismo Moisés sabía que delante de un hombre tan poderoso, pues como que él se sentía inferior, pero él llevaba la palabra de Dios, llevaba el poder de Dios. También nosotros vamos a ver estos profetas normalmente estuvieron en los tiempos de los reyes, de los reinos divididos. Y en todos esos tiempos se enfrentaron a los reyes que estaban en turno. Algunas veces ellos actuaban como consejeros personales de los reyes. Por ejemplo, en el caso de los reyes de Judá, que eran más o menos obedientes, algunos de ellos aceptaban a los profetas, pero no todos. Dios era el que había puesto a esos reyes para dirigir a su pueblo. Y estos hombres tenían la responsabilidad de seguir el camino que Dios les había marcado en la ley. Y eran precisamente los profetas los que tenían que estar atentos a que el rey estuviera siguiendo con esas indicaciones. La atención que el rey prestara al profeta es lo que haría que el reinado de esa persona fuera bendecida por Dios o fuera sometida a juicio. Bueno, algo que no he dicho, que se me ha escapado, es el periodo propiamente de las profecías. La mayor actividad profética fue a partir del año 840 al año 430 antes de Cristo, aproximadamente 400 años donde la profecía fue quizá el factor principal en la vida del pueblo de Israel. Principalmente nosotros vemos a varios profetas durante aquellos momentos en que los dos reinos, tanto del norte como el sur, fueron llevados en cautiverio y a su regreso del exilio. Cuando el pueblo de Dios cayó en la apostasía, el juicio de Dios fue inminente sobre ellos. Por esta razón, antes de que fueran deportados, todavía Dios les dio la oportunidad, les mandó mensajeros para que se arrepintieran, pero al no arrepentirse, pues el juicio de Dios llegó sobre ellos.
Vamos a ver los mensajes de los profetas que estuvieron destinados en un periodo en particular y a un pueblo en particular. O sea, los profetas no profetizaban para toda persona, profetizaron específicamente en determinado tiempo y a determinado pueblo. Podemos ver, por ejemplo, que para el reino del sur, para Judá, uno de los principales profetas fue Isaías, Joel y Miqueas. Y esto fue antes de la caída de Jerusalén. También para Judá profetizó tanto Jeremías como Habacuc y Sofonías, y esto precisamente durante la caída de Jerusalén y cuando fueron enviados al cautiverio. También para Judá profetizaron Ageo y Zacarías, pero esto fue junto con Malaquías cuando ellos habían retornado del exilio. Estos fueron los profetas que profetizaron para el pueblo de Judá. Pero para el pueblo de Israel, vemos que Oseas y Amós profetizaron durante la caída del reino del norte ante Asiria. También se profetizó para Asiria, y esto lo vamos a ver, que fue Jonás y Nahum, advirtiéndoles que si no se arrepentían, serían destruidos. Para Babilonia también vemos que ahí estuvo Daniel como profeta, y esto para advertirles sobre los últimos tiempos. Y para el pueblo judío, estando en cautiverio, Ezequiel profetizó al mismo tiempo que Jeremías. Y finalmente para Edom, pueblo vecino de Israel, profetizó Abdías, y esto fue durante la caída de Jerusalén. En todos los casos, los profetas estuvieron convencidos de que el mensaje que Dios les había dado era urgente, era algo que tenían que conocer y tenían que enmendar su conducta. Cuando los profetas, viendo la necesidad urgente que tenían de escuchar el mensaje, se los decían con toda claridad, estaban exponiendo sus vidas, pues la gente que estaba totalmente con la conciencia cauterizada ya no entendían los mensajes de Dios, y esto hacía que esos mensajes no fueran agradables, y por lo cual el mismo profeta no era agradable para las personas que escuchaban. Entonces vamos a ver en este estudio que en forma natural se distinguen en las escrituras dos grupos de libros de profetas. En estos dos grupos de libros que vamos a estudiar son, primero vamos a ver 5 libros de los profetas mayores y después veremos los 12 libros de los profetas menores. Estos son los libros proféticos que están considerados tanto en nuestras Biblias como en el canon hebreo. En la versión griega de la Septuaginta están incluidos dentro de los profetas el libro de
Lamentaciones y Daniel, que el canon hebreo no los considera, y estos libros los pone en una tercera sección que tienen ellos, que le llaman los escritos. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta sobre profecía? Con esto terminamos con la profecía. ¿Oh? De esto va a haber examen. Claro. Sí, pero en la carpeta no tenemos todo eso. ¿Cómo no tienen todo eso? Sí, todo lo que estamos viendo no está en la carpeta. ¿No viene la profecía? No. Pues va a venir. Pero podría pasar ¿El qué? ¿Por qué qué? Perdón. se llaman profetas o se les llaman profetas mayores. Pues no, es porque unos sean más chiquitos que otros. Eso te va. Cuando hablamos de los profetas mayores voy a explicar. No tienen ninguna ciencia, pero ¿para qué nos adelantamos? Simplemente los profetas mayores son 5 y los vamos a ver. Vamos a empezar con el título. El nombre de este libro es precisamente el nombre de este profeta del que se habla aquí y que tuvo varias visiones, son las que se narran en este libro. Isaías quizá podemos decir que fue el más grande de los profetas que escribieron sus predicciones, particularmente sus predicciones acerca del Mesías que iba a venir. Dice ahí que era hijo de Amós. No debemos confundirlo con Amós el profeta. Amós se escribe con S al final y este Amós que viene ahí, al final tiene una Z. Entonces no era la misma persona. Isaías nació en Jerusalén. Ahí se convirtió en predicador de la corte. Él no estaba mezclado en el pueblo, él estaba en la corte. La tradición señala que era primo del rey Usías, o sea, era familiar, era de la línea de David también. También en las escrituras aparece su nombre como el de Azarías. Isaías es considerado como el profeta de la redención. Y esto es porque el tema que vamos a ver en este libro es un tema adelantado para los tiempos en los que estamos viendo. Es un libro que habla de la salvación por medio de la fe. Un tema que solamente lo encontramos plenamente desarrollado en el Nuevo Testamento. En ningún otro lugar del Antiguo Testamento se encuentra tan claramente mencionada la gracia de Dios en la redención del hombre como en este libro. Es además el profeta que más se menciona en el Nuevo Testamento. Ahora es también en este libro donde se menciona por primera vez y de una manera bastante clara a la persona del Mesías. Vamos a ver que Isaías menciona los sufrimientos del Mesías y la bendición que íbamos a recibir todas las naciones a través del ministerio de este personaje que Dios enviaba al mundo con nosotros. Es un libro donde vamos a encontrar tanto los juicios como las promesas de Dios. Vamos a ver el autor y la fecha. Se le da la autoría de este libro a Isaías, quien narra en primera persona la primera parte del libro. El hecho de que a partir del capítulo 39, ustedes pueden ver ahí, que hay una división, no sé si en sus Biblias venga, pero cuando empieza el capítulo 40 dice segunda parte
No sé si en sus Biblias también venga esta división. Entonces, el hecho de que a partir del capítulo 39 ya no se menciona más a Isaías, ha hecho que muchos escritores duden que sea la misma persona la que escribió la segunda parte del libro. Ahora, podemos ver que en estos capítulos de la segunda parte, del capítulo 40 al 66, hay inclusive un cambio de estilo y un cambio en el tema del que habla el profeta. Sin embargo, tradicionalmente, todos los comentaristas, todos los estudiosos de la Biblia, atribuyen la totalidad de la autoría de este libro al profeta Isaías. Esto tiene mucho que explicarse y lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando empecemos a ver el bosquejo, vamos a hablar un poco más acerca de este problema de que esté dividido en dos partes el libro de Isaías. Entonces, vamos a ver que este profeta vivió en el periodo en el que reinaron varios reyes de Judá. En el tiempo que estuvo profetizando Isaías, reinó Usías, reinó Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. Estamos hablando de un periodo comprendido aproximadamente entre los años 739 a 686 a.C. En el transcurso de estos años es cuando se debe haber escrito el libro. Ahora, les decía que todos los profetas sufrieron violencia y pudiéramos decir que Isaías estaba libre de esa violencia, pues él era pariente de los reyes en turno. Él fue pariente tanto de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. Todos los reyes que reinaron cuando él estuvo, él era pariente de ellos. Y pudiéramos decir que siendo su pariente no iba a sufrir violencia. Pero dice la tradición que fue precisamente bajo el reinado de Manasés, el último rey, que él mandó asesinar a Isaías. Dice que lo aserró cortándolo en dos partes. Esta es una tradición que se ha hablado y se considera que así fue como murió Isaías, aserrado por su propio pariente, el rey Manasés. Isaías profetizó cuando aún existían los dos reinos. Existía el reino del norte y el reino del sur. Y fue durante su ministerio que el reino del norte, Israel, fue llevado en cautiverio por los asirios. Sin embargo, las profecías y los mensajes de Isaías estuvieron más bien dirigidos especialmente para el reino del sur, es decir, para Judá. A pesar que fue en el tiempo en que se llevaron cautivo al reino del norte, él estaba profetizando para el reino del sur. Él advirtió sobre la crisis que vendría más adelante, precisamente por ese imperio poderoso, el imperio asirio, que ya había derrotado al reino del norte y ahora era muy probable que también atacara al reino del sur. A Isaías se le nombra el evangelista del Antiguo Testamento, ya que en este libro aparecen varias referencias al siervo de Jehová, que nosotros lo identificamos más adelante como a la persona del Señor Jesucristo. Referencias claras del Mesías que habría de venir a reinar universalmente en un reino de paz y justicia. A Isaías se le ha dado mucha prioridad entre los demás profetas. En primer lugar, porque fue una persona que tenía una gran capacidad, una capacidad más de lo común que tuvieron los demás profetas para transmitir los mensajes de Dios. Además de que fue un hombre que era extraordinariamente hábil, ya que mostró que él tenía un amplio conocimiento de las Escrituras. Además, se veía una entrega que él tenía a la obra que le había sido encomendada por el Señor. Vamos a ver en el capítulo 6
cómo es enviado directamente por Dios. Ahora, la segunda razón que distingue a este profeta de los demás profetas es la gran cantidad de profecías que hizo acerca del Mesías que estaba prometido. A través de los mensajes de Dios, de las revelaciones que le dio, Isaías iba a informar a su pueblo acerca de este hombre al que nosotros vemos que se cumple en el Nuevo Testamento todo lo que habló de él el profeta. Fue realmente, se puede considerar un honor para Isaías el que él haya sido escogido para dar tantas revelaciones acerca de lo que podemos considerar que es el punto crucial, no solamente del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia, que es la presencia del mismo Dios en carne en este mundo. Es importante recordar que cuando nosotros hablamos de la transmisión de las Escrituras, dijimos que en los manuscritos más antiguos, en los que se basan las traducciones del libro de Isaías, los textos, por ejemplo, hablamos del texto que recopilaron los masoretas. Esto fue en los primeros siglos después de la muerte de Cristo. ¿Perdón? Ya me... ¿Qué estaba diciendo? De los masoretas. Ahí se hablaba precisamente de este libro de Isaías, pero después también les comenté que en las cuevas del Qumran se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, y esto fue un descubrimiento que se hizo en el año de 1947, y esos documentos que se encontraron ahí en las cuevas del Qumran tenían una antigüedad aún mayor que los escritos que habían hecho los masoretas. Se piensa que más o menos esos documentos que se encontraron en esas cuevas tenían aproximadamente de antigüedad unos 150 años antes de Cristo. Entonces, con esos descubrimientos, tanto de los masoretas como de los rollos del Mar Muerto, se puede asegurar, comparándolo con lo que nosotros tenemos, que este libro es prácticamente lo mismo que aparecía a inicios, inclusive antes de que naciera el Señor Jesucristo. Ya existía este libro de Isaías, que es el que tenemos nosotros ahora en nuestras Biblias. Vamos a hablar del tema del libro de Isaías. El tema principal es la redención del pueblo de Israel. El tema general del libro se encuentra pues en el mismo significado del nombre del profeta. Isaías significa Jehová es salvación. El objetivo del libro es mostrar que finalmente la salvación del pueblo de Israel iba a llegar independientemente de la respuesta, de la obediencia que el pueblo de Israel tenía a los estatutos que Dios les había dejado en la ley de Moisés. Pues el mismo Dios había determinado desde el principio que solamente por su gracia Israel sería eternamente bendecido. Recordemos el Nuevo Testamento, no es por obras, es por gracia. Entonces, sería a través de un Redentor que los profetas habían anunciado cómo ellos recibirían la gracia de nuestro Dios. Isaías en este libro, vamos a ver que trae palabras de consuelo para su pueblo, diciéndoles que finalmente, a pesar de todas esas pruebas por las que tendrían que pasar, que iban a ser
pruebas terribles. En ese momento que estaba escribiendo Isaías, ellos todavía no sabían lo que se les esperaba, todavía no sabían que la ciudad de Jerusalén y su templo sería destruido, no sabían que iban a ser deportados a Babilonia, no sabían que iban a estar ahí cautivos. A pesar de todo esto, ellos finalmente iban a alcanzar la liberación del castigo, porque también así estaba establecido que sería por medio de ese Mesías que serían liberados del castigo. Un castigo del cual obviamente ellos eran totalmente merecedores por causa de sus faltas, por causa de su desobediencia. Una liberación que no solamente sería para el pueblo de Israel, era una liberación que se extendería hacia todo el mundo y hacia el futuro, hasta los últimos días inclusive, de los que también vemos que van a hablar no solamente Isaías, sino todos los profetas. Al final, en los últimos tiempos, se habla que Israel con su Redentor iba a gobernar el mundo entero. Los pensamientos de Isaías con respecto a Israel surgen de su misma concepción de lo que Dios había prometido. Como todos los profetas, también Isaías basó sus profecías sobre la base de la seguridad de los pactos que Dios había hecho con su pueblo. Jehová había hecho pactos donde Él se había comprometido expresamente con Israel a llevarlos a cabo, independientemente de cuál iba a ser la respuesta de Israel a esos pactos. Por tanto, la salvación del pueblo judío estaba fundamentada en que Jehová era el Dios de Israel y el Dios de Israel no les iba a fallar. Así como Jehová dice que es el Dios de Israel, Israel era el pueblo de Jehová. Estas dos presuposiciones deberían constituir la seguridad del futuro del pueblo de Israel, de que serían finalmente bendecidos. Para Isaías, la realidad que vivía sobre el pecado de su pueblo, esto no hizo que él se desalentara. Él se muestra unido en todo momento a su pueblo. A pesar de saber de las fallas de su pueblo, él en todo momento estuvo unido a ellos. Al fin y al cabo, era el pueblo de Dios, era el pueblo de Jehová, era el pueblo del pacto. Entonces, a través del testimonio histórico que hemos visto nosotros de cómo Dios estuvo siempre con Israel en todo momento, él sabía que ese glorioso porvenir que estaba profetizando él mismo, algún día llegaría para Israel. Es así como al mismo tiempo que expresa aquí el profeta su amargura, sabiendo que finalmente, igual que al reino del norte le había llegado su disciplina, finalmente también llegaría al reino del sur. Él en todo momento, sus profecías eran alentando al reino del sur para que se arrepintiera y no fueran a sufrir el mismo descalabro que habían sufrido sus hermanos del reino del norte. Isaías pensaba que el problema lo tendrían igual que el reino del norte con Asiria. En ese momento todavía Dios no había revelado que sería otro pueblo el que utilizaría para disciplinar al reino del sur. En todo momento vamos a ver a Isaías participando tanto del pesar como del gozo de su pueblo, pesar ante la inminente disciplina por su conducta y gozo porque sabía que finalmente Dios tenía a Israel como una simiente santa, así lo menciona él. Isaías consideraba la fe
al que a él le llamó el Santo de Israel, como la condición necesaria para la vida y la felicidad en la tierra, y elaboró sobre esta base una política nacional. Isaías insistió, clamó y en vano rogó a todos los gobernantes que estuvieron en el tiempo que él profetizó ahí en Judá, solamente una cosa, algo que parecía que era sencillo, algo que podían llevar a cabo: tener fe en su Dios, tener confianza en la capacidad que él tenía para traer todas las bendiciones que les había prometido, a pesar de las circunstancias que pudieran estar pasando. Y en ese momento todavía las circunstancias no eran tan graves. Más adelante vamos a ver cómo antes de que fueran conquistados por los caldeos, ellos fueron asolados también por los asirios. Él en su gracia iba a liberar a su pueblo de cualquier amenaza, por muy grande que pudiera parecerles. Pero para esto ellos tendrían que serle fieles a Dios. Asiria pues ya había derrotado, ya había conquistado al reino del norte, los había deportado, se los había llevado a la ciudad de Nínive, había quedado desolado todas las tierras del reino del norte, pero Dios continuaba protegiendo a Judá en contra de Asiria, pero la condición es que ellos siguieran siendo fieles, que siguieran obedeciendo esos mandatos que él demandaba. Finalmente, la profecía decía que los que serían salvos serían solamente un remanente que volvería a su Dios. Más allá de todos los problemas que iban a suceder, habría un grupo de su pueblo que le sería fiel y que Dios los escogería para regresar a la tierra que les había prometido. Sería un remanente que estaría colmado por la esperanza que el mismo profeta puso en sus corazones y enriquecido precisamente porque ellos reconocían quién era el Dios en el que habían creído. Tras haber sido escogidos por el Señor, ellos deberían santificar al Santo de Israel. Solo permanecerían todos los que estaban registrados para vivir, dice Isaías en el capítulo 4, versículo 3, refiriéndose a que solamente sería un remanente aquellos que serían fieles hasta el final. La visión profética que tuvo Isaías sobre la continuidad del pueblo de Israel lo manifiesta cuando le pone nombre a su hijo. Él le pone por nombre Sear Jasub, que significa un remanente volverá. O sea, desde ahí se veía cómo Isaías confiaba plenamente en que habría un remanente de su pueblo que estaría siempre fiel. Esa palabra de volverá, quizá para nosotros que hemos estudiado la historia de Israel, estamos pensando en el volver de Zorobabel o de Esdras del cautiverio hacia la ciudad de Jerusalén. Pero analizando la palabra hebrea que utilizó Isaías, más bien esa palabra volverá tenía un significado más bien espiritual que físico. No tanto se estaba refiriendo al regreso del cautiverio del pueblo
que estaba en Babilonia, sino que se estaba refiriendo al volverse de los ídolos a los que se habían convertido al Dios de Israel. Isaías mantiene su fe en las promesas que Dios le hizo en el pacto a David acerca de que él iba a establecer un reino sin fin. Entonces, esto era una gran esperanza para el remanente que iba a volver. Sabían que tendría nuevamente un rey como David. No se imaginaban en ese momento cómo iba a ser. Nosotros lo vemos en los evangelios que cuando vieron a Jesús pensaban que era un líder militar. Nunca pensaron, como lo vamos a ver con Isaías, que se hablaba propiamente de las cosas espirituales y no de cosas materiales. El Mesías prometido simplemente era parte del pacto que había hecho Dios con David. Un Mesías que iba a cumplir todas esas expectativas proféticas de los ideales humanos que Israel estaba esperando. Un reino grande como el de David, como el de Salomón, un reino eterno. Esto es lo que estaba prometido en el pacto que Dios hizo con David. Y entonces lo que Dios había prometido se tendría que cumplir, porque los planes de Dios siempre permanecen. Los planes de Dios no hay nadie que pueda echarlos para abajo. En una u otra forma, y esto lo vemos que a pesar de la conducta de su pueblo, finalmente los planes de Dios se cumplieron y lo que falta por cumplirse, tenemos la confianza que también se ha de cumplir. La última voz del profeta a su pueblo señala de manera enfática la protección que el Señor había dado y seguía dando a su pueblo. El pueblo finalmente regresaría a Jerusalén y sería amparado siempre por Dios. Recuerden que Jehová se le llamó en los libros históricos Jehová de los ejércitos, Jehová el que defendería a su pueblo contra cualquier enemigo por muy poderoso que fuera. Así, de la misma manera, Isaías va a nombrar a Jehová, no como con un poder militar, sino como el pastor de sus almas. Esto lo vamos a ver ahí más adelante. De esto no había ninguna duda. El Santo de Israel, como le llama Isaías, los habría de perdonar y los haría volver a estar nuevamente en ese lugar que Él les había entregado. Es evidente que el cumplimiento final de estas promesas no iban a ser inmediatas y no han sido hasta ahorita todavía, no se han llevado a cabo, sino que tendrán su cumplimiento hasta el final en el reino mesiánico. Vamos a ver el propósito. El propósito del libro es el cumplimiento de las promesas del Redentor. El libro contiene referencias importantes en relación al Mesías. Ningún otro libro del Antiguo Testamento se refiere tanto al papel del Mesías, a la edad mesiánica, como este profeta. Este libro nos presenta conceptos de las apreciaciones que tuvo en el siglo VIII antes de Jesucristo. O sea, 800 años antes de que ocurrieran los hechos que él profetizó, él los escribió en este libro. A través de esta profecía se determinaba cómo iba a ser la redención del pueblo judío, y no solamente del pueblo judío, sino como nosotros sabemos ahora, de toda la humanidad. Las profecías de Isaías, vamos a ver que son
no solamente algo, como hace un momento decía, parecido, sino que fueron exactas y nos revelan no solamente un evento, sino los dos eventos que son de suma importancia en la vida de Jesús: su nacimiento y su muerte. Asombrosamente, Isaías profetiza en este libro esos dos acontecimientos de ese Mesías que estaba prometido. Isaías profetiza no solo al rey que habría de venir a gobernar Israel, sino también profetiza al gran rey que le nombra, como se nombra a los reyes de Asiria, como el gran rey de toda la tierra. El profeta, podemos ver en el capítulo 6, versículo 3, que exclama jubilosamente que toda la tierra está llena de la gloria de este Mesías. Entonces vemos a Isaías que expresa el concepto de este Mesías como un rey ideal. Siempre, desde luego, dentro de la dinastía davídica. Él habla ahí en el capítulo 11, versículo 1, que él sería un retoño que brotaría del tronco de Isaí. En varias metáforas vemos cómo en todo momento Isaías está hablando de cómo vendría este hombre del que no solamente él profetizó, pero seguramente nadie lo hizo con tantas ocasiones y con tanta exactitud como Isaías. Él estaba hablando de un ser que iba a tener una perfección humana, que iba a ser el portador de la justicia, y no solamente iba a llevar esa justicia a un solo pueblo, sino, como le dijo Dios a Abraham, sería bendición para todas las naciones. El profeta no solamente menciona al Mesías como el gran libertador de sus tiempos, sus predicciones sobre el plan de Dios van hasta los tiempos del fin, como dije hace un momento, hasta aquel día en que Cristo venga a reinar con su pueblo para juicio de todas las naciones. Estamos hablando de la escatología. La concepción del Mesías, en ese sentido escatológico, no se encuentra propiamente en la Biblia hebrea, sino en toda la literatura hebrea que podemos ver más adelante. Los judíos siguen esperando al Mesías que los va a venir a libertar, pero eso nosotros lo sabemos precisamente por estos libros proféticos, que será en los últimos tiempos. El libro de Isaías puede ser considerado entonces como la fuente de un concepto más amplio que se iba a desarrollar más tarde por todos los profetas. Isaías dio entrada precisamente a ver cómo iba a ser ese Mesías. El idealismo de Isaías es una de aquellas grandes maravillas de la historia, que en medio de las terribles guerras por las que estaban pasando en ese momento en el Medio Oriente, entre grandes ejércitos, poderosos imperios como eran Asiria y Egipto, y en ese momento todavía no estaban los caldeos, en medio de toda la sangre que estaba derramándose, de la crueldad, del salvajismo de aquellos pueblos, se iba a levantar este pequeño pueblo de Dios, Judá, y que ahí precisamente, en ese lugar, iba a ser el epicentro del conflicto histórico. Ahí finalmente Isaías profetiza que será
en algún día la paz mundial, la fraternidad de todos los pueblos y el cumplimiento de las grandes promesas del amor de Dios. Y es todo esto a través de ese Mesías prometido a Israel. Y vamos a ver que Isaías presenta tres imágenes del Mesías. Lo presenta como un rey. Del capítulo 1 al 37 vemos cómo el Mesías se habla de él como un rey. Después de los capítulos 38 al 55, cambia el carácter de este Mesías y entonces lo presenta como un siervo. Y finalmente de los capítulos 55 al 66, este mismo rey, este mismo siervo, lo presenta como un gran conquistador, como el ungido de Dios. Entonces, el enigma sobre ese personaje mesiánico que tanto se profetizó en el Antiguo Testamento es especialmente señalado en estos tres retratos que acabo de mencionar, como lo presenta Isaías. A la vez menciona que sería un hombre y a la vez sería un Dios. Este rey nacería de la línea davídica, pero la raíz no era de David, la raíz venía directamente del mismo Dios. Este Mesías iba a pasar por la experiencia de ser rechazado por el mundo, este mundo al que iba a llegar, que tendría pruebas de sufrimiento como no los había tenido cualquier otra persona. Pero también habla que sería un hombre poderoso, lo nombra como el brazo del Señor, el propio Señor visible y presente ante nosotros. El brazo del Señor reaparece en una secuencia cuando veamos ahí en el capítulo 59 que lo presenta como el conquistador que había sido ungido. Habla de que el Señor se vestirá de un ropaje simbólico y de su capacidad para poner por obra su justicia, y a lo que había llegado principalmente su obra de salvación. Entonces nosotros vamos a ver todos los aspectos que Isaías, por la revelación que le dio el Señor, presenta a este Mesías, como ningún otro profeta lo presenta, con tantos detalles que muchos piensan que el libro de Isaías no es un libro profético, no es un libro que se haya escrito 800 años antes de Cristo, sino que es un libro que se escribió después de que ocurrieron los eventos de la muerte del Señor Jesús. Y esto es por la exactitud como Él pudo predecir todos los hechos, todo el sufrimiento y cómo pudo morir el Mesías siendo desechado por su pueblo. Bien, hermanos, lo voy a dejar aquí.